Inteligencia emocional, la autorregulación. Bueno, continúo con el tema de inteligencia emocional y el segundo pilar, que es lo que estamos viendo, que tiene que ver con la autorregulación y la regulación. La inteligencia emocional no es una moda ni una competencia. La inteligencia emocional es una habilidad que fue puesta en nosotros para poder defendernos de los ataques constantes que nos pueden llegar de cualquier lado. Claro que sí, somos seres emocionales y generalmente actuamos de acuerdo a la respuesta o a la reacción de aquella emoción que se ve confrontada ante cualquier situación de riesgo o herida del alma que la hace reaccionar de la peor manera. Inteligencia emocional. Continuamos con el tema. Hemos estado hablando del segundo pilar, que tiene que ver con la regulación de nuestras emociones. Es aquella habilidad para tener la respuesta ante la situación que se te presenta, que te hace perder el control y reaccionar de la peor manera. Cabe mencionar una vez más, y estaré repitiendo el término reacción y respuesta durante todos mis videos, porque quiero que al finalizar este capítulo de inteligencia emocional te quede en ese corazón guardada una herramienta que puedas utilizar. Dios nos da dones y talentos y lo mejor que podemos hacer es darle a otros de aquello que a nosotros el Espíritu Santo nos dio como la herramienta para saber por qué camino seguir y llegar a la meta o al propósito que Dios ha diseñado en nosotros. La diferencia entre reacción y respuesta. La reacción es la actitud impulsiva que tomamos ante cualquier situación que nos haga pensar o sentir amenaza. La amenaza generalmente se va a percibir de acuerdo a lo que nosotros vivimos desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Por ejemplo, si cuando fuimos concebidos nuestra madre sufrió violencia, pueden haber situaciones del ambiente externo que inconscientemente van a recordarnos una experiencia que nos va a hacer reaccionar ya cuando adultos de una manera negativa. Por ejemplo, si alguien te alza la voz, si alguien te rechaza. El rechazo, uno de las heridas que más detonan a alguien para que reaccione y no tenga una respuesta. Entonces, de ahí la importancia de que sepamos cuáles son esas experiencias que constantemente nos sacan de nuestro confort, nos sacan de nuestro control, diríamos, hablando de la tranquilidad mental, de la tranquilidad emocional, hablando de el tiempo de estar relajados. Entonces debemos nosotros buscar la forma de conocer esas situaciones o esas experiencias de vida que constantemente son un tropezar, un caerse y un levantar y estar siempre en el mismo punto. O sea, son esas experiencias que no nos dejan crecer y que siempre estamos en el mismo lugar. Por ejemplo, se da mucho en el trabajo en equipo. Es muy difícil trabajar en equipo. Es muy difícil porque para trabajar en equipo de una manera efectiva, funcional,
se necesita que todas las partes sean personas maduras. Nosotros llamamos procesadas. ¿Qué es una persona procesada? Una persona procesada es una persona que ha pasado por el fuego y que ha experimentado el amor de Dios en él. Entonces esa persona ya ha madurado, porque ahí es donde va a poner en práctica el valor empatía. Un valor y un fundamento de la inteligencia emocional que más adelante vamos a ver. Este fundamento de la empatía o este valor de la empatía nos permite poder hacer un alto cuando estamos trabajando en equipo y pensar por qué esa persona reacciona de esa forma. ¿Cuál será la mejor manera de poder yo ser diferente a ella y darle la oportunidad con mi ayuda de ver el amor reflejado? Yo sé que esto cuesta mucho. Hoy en día, 2025, hablar del amor de Dios prácticamente es un ridículo para muchos, porque hay una competencia exagerada de quién es más fuerte, más famoso, de quién tiene el poder. Pero yo sé que lo único que vence con toda la seguridad es el amor de Dios. Bueno, cuando nosotros logramos identificar lo que nos roba la paz y nos hace detonar, es ahí cuando nosotros tenemos que poner en práctica la autorregulación, que consiste en tener ese plan de salida. Pero como lo decía el día de ayer, para nosotros poner en práctica la autorregulación y la inteligencia emocional, debemos de querer ser seres inteligentes emocionales. En la autorregulación ya tenemos un plan, una estrategia. Por ejemplo, todos los días que hablo con esa persona, sale con un comentario que me turba la mente, me nubla el pensamiento y me nubla mis emociones. ¿Qué debo de hacer? Tengo que hablar con esa persona porque, por ejemplo, es un familiar y tengo que verlo todos los días. Mucho se da en el tema de familia. Pues lo que hay que hacer es buscar el tiempo más conveniente para poder hablar con esa persona. Por ejemplo, no se recomienda a tempranas horas de la mañana, cuando la persona se está levantando, resolver algún problema. Máximo si la persona no ha desayunado, no se ha bañado, no se ha establecido en el tema de relajarse. Entonces, hay estrategias que debemos de utilizar para no topar con los mismos complementos detonantes o elementos que nos hacen detonar. Entonces, cuando nosotros trazamos un plan o una estrategia para salir de la situación que constantemente me está haciendo caer en una provocación y en una pérdida de control o de regulación o gestionamiento de emociones, debemos nosotros tener un plan trazado. ¿Sabes? Te voy a decir algo, solo el necio tropieza constantemente con la misma piedra. Yo creo que todos aquellos que desarrollan la habilidad de inteligencia emocional se dan cuenta que hay factores importantísimos en la vida para ir creciendo. Uno de ellos, vuelvo y repito ya para terminar, es hacer nuestra autoconciencia, que es el primer pilar de conocernos, de identificar aquellas debilidades y luego regular aquellas emociones con un plan que nos haga tener una respuesta y no una reacción. La reacción es impulsiva, sin un fruto positivo, más la respuesta es un plan trazado con una mente inteligente para lograr avanzar hacia ese crecimiento personal, vocacional, familiar, de conquista,
de conquista a nosotros mismos y para conquistar